Nuestro pasado sin Cristo. Vamos a la palabra de Dios, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo muestra aquí a los efesios las consecuencias de estar en pecado, de no estar en Cristo. Y es que no estar en Cristo lleva al pecador a un estado de muerte. La muerte es estar separado de Dios en delitos y pecados, como dice el versículo 1, transgresiones, faltas, ofensas, mentiras. Veamos qué dice Romanos 5:12, cuando Pablo nos recuerda la herencia que nos dejó Adán. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No dice algunos, dice todos. Porque es que alguien puede ser muy bueno, dar limosna a los pobres y regalos también, no comete delitos, es amable, buen padre, buen hijo, buen esposo, pero si no ha entregado su vida a Cristo está condenado. Así de sencillo. En el cementerio no hay vida, no. En el cementerio solo hay tumbas frías y oscuras llenas de muertos. Y un muerto no siente, no percibe, no tiene conciencia. Así es el pecador. Pecado, del griego hamartía, significa errar el blanco, no dar en él. Eso es lo que sucede, no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es pecado. El pecador tiene su cuerpo vivo, pero su espíritu está muerto. Entonces, un estado de muerte, de separación de Dios, lleva al pecador a una conducta: seguir la corriente de este mundo, de acuerdo al versículo 2. Y aquí vemos también que Pablo, en el mismo capítulo 4, en el mismo libro, en el capítulo 4, nos muestra en el versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. La consecuencia de estar separado de Dios es ser corruptos, infieles, asesinos. Y alguien me puede decir: no, pero yo no soy ningún delincuente. Sí, pero comete pecadillos, comete mentirillas blancas, pecados ocultos que solamente sé yo, que creemos que nadie más se entera. La canita al aire, como dicen en mi país, que es ser infiel, ¿no? Son pecados sin paliativos y van siendo arrastrados cada vez más, porque están bajo el dominio, bajo un gobierno, el gobierno de Satanás. Veamos en el versículo 2, decía: actuaban conforme al principio de la potestad del aire, actuaban conforme al príncipe de la potestad del aire, del mundo, de las tinieblas, Satanás. Es humanamente imposible salir del pecado. Solamente hay uno que puede sacarnos de allí, es Jesucristo. Y es que este gobierno de Satanás lleva a los pecadores a unas acciones también, a unas acciones, las acciones de los delitos de la carne. Recordemos el versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Éramos igual a los demás. Del pensamiento salen los planes, los proyectos, y todo eso está bien, pero ¿de quién es la influencia para nuestros planes y para nuestros proyectos? Allí está la clave. Hacer planes no es malo, está bien, pero tenemos que tener en cuenta quién es nuestra influencia. Todo lo anterior, el estado de muerte, la conducta de seguir la influencia de este mundo, el gobierno de Satanás, las acciones de seguir en la carne, y lleva a los pecadores a una condición. La
condición de hijos de ira. Como decíamos, acabamos de leer en el versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira. Miremos el versículo 17 de Génesis 2, en el cual nos recuerda cuando Dios le advierte a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Todos nacimos bajo la ira de Dios por el pecado. La ira de Dios se manifiesta contra la impiedad y la maldad. Entonces, en el capítulo 2, en los versículos 1 al 3, pues se nos muestra la desesperanza, la impotencia de la humanidad caída, separada de Dios y en rebelión contra Él. Pero, ¿qué nos dice ahorita, en el siglo XXI, en el año 2016, en la actualidad? En el primer siglo, los pecadores estaban en estado de muerte, su conducta era seguir la corriente del mundo y estar gobernados por Satanás, que los llevaba a unas acciones. Sus acciones eran basar todas sus acciones en unos planes basados en la carne, y estaban en condición de hijos de ira. Hoy pasa exactamente lo mismo, hermanos. Las personas que no son salvas están atrapadas en sus tumbas, están bajo las garras del pecado, del maligno y del pecado, persisten en la oposición a Dios, son hijos de desobediencia, hijos de ira. Entonces están en rebelión y de pronto no lo saben. Pero ¿qué sucede si se arrepienten? Nuestro presente y futuro con Cristo. Veamos Efesios 2, capítulos 4, versículos 4 al 10.